pudimos observar entonces cómo era el comportamiento de una columna debido a los tipos de apoyo, ¿verdad? Calculamos el valor de K, la longitud, y en base a eso pudimos calcular una capacidad importante, ¿no? Observamos que teníamos dos métodos para calcular esa carga última, pero cada método tenía sus ventajas o sus limitaciones, ¿no? Más que nada, limitaciones. Entonces, para el ejemplo de hoy, vamos a observar ahora cómo se comporta una columna formada por varios elementos, ¿sí? Entonces, viene entrando lo que es el análisis en miembros compuestos. Ok, el ejemplo que tenemos en pantalla, lo que nos solicita es determinar la resistencia de diseño, ¿sí? PU, para una columna cargada axialmente, que es la sección que está mostrada en este punto, y dice que K por L es igual a 19 pies y se utiliza con un acero de FY igual a 50. Aquí es muy importante que ya el valor que me dan de 19 pies ya es la multiplicación de K por L. Quiere decir que yo, como solamente tengo la vista de la sección compuesta, no me dice cómo está conectado, ¿verdad? Si es una articulación, si es empotramiento. Entonces, como el problema no me lo indica, ¿verdad? Él implícitamente me dice que ya la K está incluida y que K por L es igual a 19 pies. Esto para el efecto de nuestros cálculos. Y bueno, el tipo de acero, que el esfuerzo de fluencia es de 50 kSI. Esto más que nada para entrar entonces a nuestras tablas. Entonces, siguiendo el mismo patrón de análisis que hicimos el día de ayer, nosotros vamos a recordar que para poder encontrar esa carga última, ¿verdad? Siempre vamos a calcular esto, ¿verdad? Por el área gruesa de la sección. Entonces, como habíamos visto, el área, ¿verdad? En este caso va a ser el área de la figura compuesta, ¿sí? Y esto es 0.85 de fórmula, y el esfuerzo crítico está relacionado a el momento de inercia y también está relacionado al radio de giro, ¿sí? Entonces, como está asociado al momento de inercia y al radio de giro, yo debo conocer esos dos valores, pero de la figura compuesta. Entonces, cuando vimos tensión, nosotros recordamos cómo era el cálculo, ¿verdad? De estos parámetros en figuras compuestas, y lo mismo vamos a hacer ahora, ¿sí? Recuerden que para el esfuerzo crítico, si utilizamos las tablas del manual, en el capítulo 6, la página 870 del manual, nos dice para una determinada K por L entre R, perdón, aquí, para una determinada K por L entre R, automáticamente nos da cuánto es la relación de este componente por FC, ¿sí? Por FCR. Y luego yo solamente lo multiplico por el área gruesa de la figura compuesta. Pero este radio de giro es el radio de giro compuesto, ¿sí? Entonces yo debo determinarlo. Y recordarán que el radio de giro no es más que la relación
¿verdad?, de la raíz del momento de inercia partido por el área. Todo esto hablando en términos compuestos. Entonces quiere decir que para poder utilizar las tablas del capítulo 6, tengo que calcular ese radio de giro compuesto, que a su vez necesita el momento de inercia compuesto y el área compuesto. ¿En qué dirección? Pues en ambas direcciones, porque necesito encontrar cuál es el radio de giro mínimo para encontrar la máxima capacidad, ¿sí? Entonces, como necesito saber el radio de giro mínimo, debo calcular el radio de giro en los dos sentidos, ¿verdad?, para poder nosotros establecer cuál es la capacidad máxima. Entonces, siendo así, vamos a iniciar con nuestros cálculos. Lo primero es, van a tomar del manual en el capítulo 1 las secciones conocidas, ¿sí? Lo primero que conforma esta columna es una placa que tiene media pulgada de espesor y tiene un ancho de 20 pulgadas, ¿sí? Y luego está formada por dos channels misceláneos MC18 por 42.7, son dos iguales, y me dicen que están colocados a 12 pulgadas entre sus espaldas, ¿sí? Esos son los datos que nos da el problema. Entonces nosotros de nuestro manual vamos a buscar la MC18 por 42.7, ¿sí?, y vamos a buscar todos los valores que podemos necesitar para el cálculo del momento de inercia, ¿sí? Entonces, de esos valores vamos a verificar cuánto vale cada uno. Recuerden que como voy a calcular el radio de giro en X y en Y, ¿y por qué aquí debo calcular los dos? Porque no sé en cuál de las dos direcciones de esta figura compuesta me va a dar el radio de giro mínimo. Entonces debo calcular ambos. Entonces, si voy a calcular ambos radios de giros, voy a necesitar ambos momentos de inercia en X y en Y, en las dos direcciones. Entonces quiere decir que esto ya me va dando una idea de qué datos voy a requerir del manual para cada figura para poder encontrar nuestros valores. Entonces, por encima vamos a necesitar cuánto es la altura de este channel, ¿sí? Como es una MC18 por 42.7, ¿sí?, igual lo van a constatar ustedes, la D, la altura, debe ser 18 pulgadas, ¿sí? Es la altura de este channel. ¿Qué más voy a necesitar de ahí? Voy a necesitar el área. ¿Cuánto es el área de una MC18 por 47? Alguien que tenga el manual, por favor, y vayan buscando los datos para constatar. ¿Cuánto sería el área? MC18 por 42.7. De 12.6. Ok, sería la de 12.6. El momento de inercia en X. $554. Ok, y el momento de inercia en Y debe ser 14.4. Entonces es muy importante, recuerden que cuando nosotros vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos para calcular nuestro momento de inercia compuesto, vamos a necesitar las distancias al centro. Entonces sabemos que la X barra al centro en esta dirección para una MC18 por 42.7, que es esta distancia, ¿cuánto vale allá en el manual? De la espalda hacia el ala, ¿cuánto vale la X barra? Sería esta distancia de aquí.
Según el manual, todos verifiquen que debe ser 0.877, ¿sí? Medido desde la espalda, esa X, en esa dirección. En Y no tenemos que buscarla porque sabemos que este channel, como es simétrico, va a estar a la mitad. O sea, si esto mide 18, él va a estar a 9, ¿sí? Tomando como eje la misma figura. Hasta allí son los datos que yo voy a requerir de los channels MC18 por 42.7, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer nuestros cálculos. El área total de la figura, el área gruesa general, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todas las áreas que están involucradas. En este caso va a ser un medio, vamos con la placa, un medio que es el espesor de la placa, por 20 que es el ancho, más, aquí lo voy a repetir porque son dos channels iguales, dos veces, son dos channels, con un área de 12.6. ¿Cuánto nos da eso? $35.2. 35 puntos. Okay. Esto sería el área gruesa de toda la sección compuesta. 35.2 pulgadas cuadradas. Ok, ya tenemos nuestro primer valor que luego nos va a servir para calcular los radios de giro. Ahora debemos encontrar cuánto valen los momentos de inercia, tanto en X como en Y, de la sección compuesta. Entonces, para ese otro dato, vamos a hacer el primero. Si lo vemos en términos de X. Recuerden que aquí vamos a calcular el momento de inercia compuesto. Entonces, si es el momento de inercia en X, va a ser igual en X, en esta dirección. Si lo tomo en esta dirección, y X de los channels, ¿cuánto es? Son dos channels, pero yo pongo dos veces los momentos de inercia con respecto a sus bases, que son 2 por IX. Serían 2 por 554, porque son dos channels, con IX. Más el área por la distancia al cuadrado de los centroides, ¿sí? El área por la distancia al cuadrado de los centroides. Entonces, cuando yo hago el área por la distancia de los centroides, me percato que necesito también ahora el centroide de toda la figura. Entonces, aquí hacemos una pausa y vamos a calcular el centroide de la figura de este lado acá, ¿sí? Como tengo mi figura, ¿no? Si yo lo busco en Y, vamos a ver, X, estos van a ser los centroides de la figura en general. Entonces, en X, esto va a estar a la mitad, ¿no? O sea que si esto vale, ¿verdad? 12 aquí, a la mitad debe estar mi eje. ¿Sí? O sea, a 6 pulgadas de la espalda. Correcto. A 6 pulgadas de la espalda esta se encuentra el centroide, ¿sí? Y luego de eso, en Y, en la parte en Y, vemos que él no es simétrico en Y, porque arriba tiene una placa y abajo no, entonces hay que calcular el de Y. El de Y, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de todas las momentos, de todos los centros geométricos en Y, por las áreas en Y, bueno, por las áreas
partido por la sumatoria de las áreas. Aquí ya sabemos que está. No, pudiéramos establecer un eje total. Vamos a establecer el eje. Si quieres lo podemos hacer aquí. Lo pasamos por aquí. Y desde aquí va a ser nuestro 0. ¿Sí? Nuestro 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo esto como el 0 en X, esto va a tener desde aquí 12. La placa tiene 20. Si tiene 20 de ancho, entonces quiere decir que esto tiene 10 al centro. Desde aquí hasta acá. Tiene 10 pulgadas. Midiéndolo así. Entonces quiere decir que yo puedo poner esto como 10 en X. Y para este en Y voy a tomar sumatoria de Y por ahí. Si el origen es desde abajo, y tomo mi origen desde abajo, o bueno, vamos a tomarlo como lo tiene el libro. Las Y las midan desde arriba. Entonces aquí vamos a poner el eje X. El eje desde arriba, lo primero que tengo es la placa. Entonces la placa dice que es Y por I. Entonces el Y para la placa va a ser bajando su centroide. Si esto mide medio, su centroide debe estar a la mitad, que es punto 25. Entonces yo coloco punto 25, que es el centroide medido desde arriba para la placa, por su área. Y su área es un medio por 20. Y ahí tengo el primer elemento. Luego de eso tengo dos perfiles, más, porque la sumatoria, más dos áreas de channel, que los channels son 12.6. Por su centroide, medido también desde el mismo lugar, o sea, desde acá arriba. Entonces, si aquí a la placa hay punto 5, que es el espesor de la placa, y yo sé que el centro del channel es la mitad, que es 9, entonces quiere decir que desde aquí 9 al centro, más el punto 5 de la placa, de la parte de arriba, entonces quiere decir que él está 9.5 desde el borde superior. Entonces yo pongo 9.5. Y todo esto lo divido entre la sumatoria de las áreas. Aquí voy a colocar la placa en términos de área. Más las dos áreas de los channels. Alguien que haga esa operación rapidito. ¿Cuánto nos da la ubicación del centroide desde la parte superior? ¿Cuánto nos da el centroide? $3.47. 6.87. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da? A mí me da 6.87. Correcto, 6.87. 6.87, con la salvedad de que ese 6.87 está medido desde aquí.
desde el borde superior. Entonces eso es 6.87, es lo que acabamos de calcular. Ese es el centroide de toda la figura. Quiere decir que toda la figura está a 10 desde este extremo y a 6.87 desde arriba. O sea que por aquí pudiéramos ubicar el centro de gravedad, el centro geométrico de toda la figura. Entonces ahora sí podemos continuar aquí. ¿Sí? Decimos 2 veces los momentos de inercia en X de los channels más las áreas, que van a ser 2 veces las áreas, que eran 12.6, que multiplican a la diferencia de centroides. Entonces aquí es muy importante, diferencia de centroides. Los channels, su ubicación desde la parte superior, ya dijimos que es 9.5. Menos el centroide de toda la figura, que es 6.87. Y eso elevado al cuadrado. Y hasta aquí tenemos solamente los channels. ¿Sí? Ahora vamos con la placa. Más, vuelvo a copiar todo igual, pero ahora en términos de la placa. Lo primero, el momento de inercia de la placa. El momento de inercia de la placa, ¿verdad? No lo tenemos escrito, pero nosotros sabemos que cualquier momento de inercia de un rectángulo es un doceavo, como estamos tomándolo en X, de la base, un doceavo de la base, en este caso la base es 20, por la altura al cubo. La altura para esa placa es un medio. Un doceavo de la base, ese es el momento de inercia típico de un rectángulo o de un cuadrado. Y aquí tengo el momento de inercia de la placa. Más, vamos a borrar un poco. Ok, espero que esto yo lo haya... Bueno, vamos a borrar esto de aquí, creo. Ok. Ahora falta más. Ay, en serio. Más para la placa sería el área de la placa, que es un medio por 20, espesor por ancho, ahí tengo el área, por la diferencia de centroide. Entonces el centroide general está a 6.87, o bueno, para no, vamos a llevarlo en el mismo orden. El centroide de la placa está a 0.25, medido desde el borde, menos el centroide de toda la figura, igual que acá, el de los channels, menos el centroide de la figura, igual acá el de la figura, que es la placa, menos el de toda la figura compuesta. Eso elevado al cuadrado. Entonces, resolviendo todo esto nos da el momento de inercia general. Voy a borrar esto aquí. Pero ese sería el momento de inercia en X. Colocarlo acá. Calcúlenlo cuánto sería IX. Lo ponemos acá.
¿Cuánto nos da esto? Momento de inercia en X de la figura compuesta. $1,720,76. Me dio también 1720.76. Ok, entonces aquí tendríamos 1000 punto 76. Y eso es pulgadas a la cuarta. Ok, ya tengo el primer momento de inercia. Recuerden que tenemos que calcular los dos momentos de inercia porque a la final tenemos que calcular los dos radios de giro para saber en cuál de las dos direcciones tenemos el menor radio de giro. Así que ahora hacemos lo mismo, pero para el eje Y. De igual forma, reescribimos el momento de inercia en Y va a ser igual. Creo que voy a tener que borrar algo de aquí para que no se me vuelva a tildear esto. Voy a borrar. No podemos borrar mucho. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. El momento de inercia en Y va a ser igual a, vamos a empezar con las placas, 2 veces, con los channels, 2 veces el momento de inercia en Y de los channels, que habíamos encontrado que eran 14.4, entonces son 2 veces 14.4, más el área sigue siendo igual, 2 veces, creo que es 12.6, 12.6, por la diferencia de posición ahora en X, ¿sí? Como estamos analizando Y, ahora necesitamos las X. Entonces, ¿qué pasa ahora con el channel? El channel, yo sé que está el centro geométrico de toda la figura, está a 10 medido desde aquí, a 10. ¿Sí? Y este valor que está aquí, X barra, lo conozco, que es .877, medido desde el ala, desde la espalda hacia el centro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar la distancia que requerimos? Que al final es esto. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros necesitamos. Es la diferencia entre el centro geométrico de toda la figura y el centro geométrico de en realidad desde acá. Nosotros necesitamos la distancia entre ambos centros geométricos, entre el de la figura y el de todo el elemento compuesto. ¿Sí? Entonces aquí yo pudiera decir dos cosas. El 10 medido desde acá no me funciona para encontrar esta distancia. Lo que sí sé es que desde aquí hasta la espalda hay 6. ¿Sí? Y que luego desde aquí hacia afuera hay .877. O sea que la diferencia, si la calculo como está aquí en el dibujo, inmediatamente yo la puedo definir como 6.877, que es la diferencia entre ambos centros, y eso lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Eso sería esta distancia. Es la diferencia entre ambos centroides.
Ahora, eso es para los channels. Vamos con la placa, más el momento de inercia en Y de la placa. Entonces, ahora, como quiero este momento de inercia, y es un rectángulo de nuevo la placa, es 1/12 de la base, pero ahora la base pasa a ser este pedacito. Entonces sería 1/12 de la base, que ahora la base pasa a ser el espesor. Entonces sería 1/12 de 1/2 por la altura, que ahora pasa a ser 20 elevado al cubo, más el área de la placa, que es 1/2 por 20 por la diferencia ahora de centroides. Entonces, este centroide pasa por aquí y justo es el mismo centro de la placa, ¿sí? Entonces, allí es 0. Todo eso multiplicado por la diferencia de centroides geométricos, que es 0. Quiere decir que esto se va. Entonces, calculen esto. ¿Cuánto sería IY? 3220.59. ¿Alguien más que le dé así? Ay, no. ¿Alguien que le dé distinto? Recuerden que esto es 6.87, no es 6.000, 6.87. Profe, lo último es 0, ¿verdad? Sí, lo último es 0. A mí me da 1553.92. Correcto. Ok, esto es 1550 y qué? 3.92 53.92. pulgadas a la cuarta. Ok. Entonces nosotros podemos observar que si nosotros queremos el radio de giro mínimo, entonces debemos utilizar el momento de inercia mínimo, ¿no? Sería la premisa. Entonces de los dos, calculo que va a ser en Y. Entonces pongo que el radio de giro en la sección compuesta va a ser igual a la raíz, perdón, de 1553.92 y así no calculo la otra porque... Profe, creo que es 73, no 53. Bueno, debe ser 53. Por el redondeo del libro le da 1554. Esto aquí. 1553.92. Sí. Ok, eso partido por el área. El área, ¿cuál es el área? Que calculamos acá atrás, el área de la figura compuesta, 35.2. Entonces, 35.2. Y aquí voy a encontrar mi radio de giro en Y. ¿Cuánto sería? $6.64. Me da lo mismo. Ok, sería 6.64 pulgadas. Eso sería el radio de giro de esa figura compuesta. Y sería el radio de giro mínimo
porque nosotros hemos tomado de los dos momentos de inercia, que si ven, a pesar de que la placa está en este sentido, casi los momentos de inercia se parecen, 1700 y 1500. ¿Ven? Entonces, por esa razón es que siempre, o sea, no podemos decir que siempre el mínimo va a ser Y, porque si la placa hubiese estado ubicado en un lateral, o según esté el arreglo, en cualquiera de las dos direcciones puede estar el radio de giro mínimo. El caso está que ya tenemos el radio, el mínimo de toda la sección. Entonces ahora solamente quedaría calcular KL entre R para poder entrar a la tabla del capítulo 6. Entonces K por L, el problema ya lo daba que eran 19 pies, pero como el radio de giro está en pulgadas, hay que ponerlo por 12. Sería 19 por 12. Por 12 partido por el radio de giro, que es 664. ¿Cuánto nos da esto? 34.33. 34.33. Y este es el valor con el que debemos entrar a las tablas del capítulo 3. Entonces ahora ustedes van a entrar a la página 870 del PDF, 870 del PDF, la página 870, que está relacionada con columnas entrando con KL entre R, y eso nos va a arrojar el valor FIC por FCR para aceros de grado 50, que es lo que nos piden aquí. Entonces búsquenlo y encuentran cuál es la esbeltez de 34 a 33. Obviamente ya vemos que no da un número redondo, así que tienen que interpolar igual que ayer, y me van a dar calculado cuánto es esta expresión. FIC FCR sacado de la tabla con interpolación. ¿Sí? Eso es lo que me van a calcular ustedes ahorita. Y luego nomás lo multiplicamos por el área gruesa de la sección y encontramos cuánto es su capacidad máxima. Calcúlenlo, buscan su manual, capítulo 6. $38.99. ¿Ok? Entonces con ello planteamos que la carga última va a ser igual a 38.99, que es FIC FCR, multiplicado por el área gruesa, que el área gruesa era 35.2.
¿Cuánto nos daría eso? $38.99 por 35.2. 35.2 o 35.12. 35.2. Da a 1372.45. Ok. Borrar esto. $1.372. Ok, esa sería la carga última que soporta nuestra estructura. Entonces revisamos contra el libro. La Y medida desde la parte alta era 6.87, que es lo que ya habíamos calculado, 6.87. Luego, el momento de inercia en X nos dio 1700, bueno, redondeado sería 1721. El momento de inercia en Y, 1554. 1553,92. Luego el radio de giro mínimo, ¿verdad? Tomamos el menor momento de inercia, lo partimos por la, daba 6.64, fue lo que nos dio. Y luego entonces por fórmula encontramos el valor de 1372,40. Eso utilizando el capítulo 6. ¿Por qué? Porque no podíamos utilizar el capítulo 2, porque para entrar en el capítulo 2 necesitábamos K por L entre R y, que sería el radio de giro mínimo, ¿sí? Y no admite figuras compuestas. Entonces, esta sería la solución para cuando tengamos figuras compuestas, calcularlo, ¿sí? Recuerden que el capítulo 2 necesitamos entrar con la esbeltez, que aun cuando pudiéramos decir, no, colocamos esto entre el radio de giro calculado aquí. No, porque va asociado a una figura conocida, y esta figura no la vamos a encontrar dentro del manual para tipificarla, ¿sí? Entonces, por esa razón, la única opción era utilizar el capítulo 6. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho? Bueno, de hecho aquí el libro tenía un error, porque ellos marcaban aquí un doceavo de 20 por un doceavo al cubo. Eso era un error. Era un doceavo de 20 por un medio al cubo. Ellos tenían por un doceavo al cubo, repitiendo veces aquí era un medio, pero un error, realmente en modo de escritura. Así que bueno, muchachos, esto sería la forma en cómo encontrar esa resistencia, de esa capacidad última en secciones compuestas. Ahora, ya visto esto, entonces vamos a observar un tercer ejemplo. Y para este tercer ejemplo, ¿alguien estuvo grabando o colocó en grabación la clase? No. Si no me equivoco, van a grabar la clase. Ok, sí, es que obviamente el PowerPoint no me permite hacer tantos cambios dibujando, entonces voy a tener que borrar aquí para poder continuar la explicación de este otro problema. Así que cuando vuelvan a ver el video, entonces por si algo se les quedó de aquí, ¿sí? Vamos a borrar esto porque si no, no podemos escribir en la otra diapositiva.
Creo que con eso es suficiente. Ok. Para el siguiente problema, vamos a observar cómo está o cómo se trabaja cuando tenemos arriostres en ambas direcciones o distintos tipos de arriostres en las dos direcciones que puede tener una figura. Para ello, lo primero que voy a decir es que esta columna que tenemos aquí, si yo me paro desde la parte superior, dice que esto es un perfil W14. Y es un perfil W14. Si yo me paro desde la parte superior, voy a observar algo así. Bueno, vamos a ponerla como normalmente aparece en el libro. Yo voy a observar algo así. Una viga H, un perfil W. Así lo voy a ver, pero desde arriba. ¿Qué me quiere indicar esto? Dice que hay soportes laterales perpendiculares a la dirección Y. Es lo que me menciona esto. Entonces quiere decir que aquí hay un acomodo donde yo voy a ver desde la parte superior unas restricciones en este sentido. A cierta altura. Estas son las alturas. Entonces, cuando yo lo veo en este sentido, yo veo que existen, a pesar de que el elemento tiene 32 pies de altura, a 10 pies, ¿verdad? Vamos a encontrar estos apoyos laterales. Pero, si yo observo el mismo perfil desde esta vista, yo no voy a observar arriostres ni a 10 pies ni a 20 pies. Voy a ver una sola pieza de 32 pies. Y hasta allí me voy explicando cuál es la diferencia de verlo en los dos sentidos. O sea, en uno de los sentidos voy a observar estos apoyos laterales, pero si me paro en el otro sentido, esos apoyos que se ven aquí, no se van a ver como apoyo lateral. ¿Por qué quiero mencionar el tema del apoyo lateral? Si esta figura no tuviese estos apoyos aquí, cuando la carga cae, la carga automáticamente hace esto. ¿Sí? Se deflecta de esta forma, que es lo que vimos al inicio de este capítulo. Pero al tener estos soportes laterales en esta dirección, vamos a ponerlo en rojo, entonces ya esto se va a deflectar de esta manera. Aquí, de repente aquí ni sufre, o muy poco, no se pandea, y aquí pues mucho menos. ¿Sí? Porque tiene apoyos laterales que hacen que esta deformación que estoy colocando en amarillo, esta deformación no suceda. ¿Sí? Por esos apoyos a esas alturas. Pero eso es en esta dirección. ¿Sí? Porque tiene estos apoyos vistos desde planta, vistos estos apoyos, no dejan que se la dé en ese sentido. Pero si yo lo veo en el otro sentido, no hay nada que no me permita que haga este pandeo en negro. O sea, no hay nada que me lo permita, que me lo impida. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que debemos guardar de nuestro análisis. ¿Sí? A pesar que es la misma columna, cuando la veo en un sentido, tiene restricciones, pero cuando la veo en el otro sentido, es una sola columna de 32 pies. ¿Y por qué lo digo así? Porque recuerden que nosotros tenemos un concepto muy importante, que es la esbeltez. ¿Sí? Entonces, la esbeltez
de la parte teórica que vimos al inicio del capítulo, va a depender, esta K, depende de los tipos de apoyo y de la longitud. Entonces, cuando yo analizo en esta dirección, yo voy a tener un K por L aquí, voy a tener un K por L aquí y un K por L aquí. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la esbeltez siempre se va a calcular como la distancia libre entre apoyos. Ese es el concepto. Distancia libre entre apoyos se calcula esbeltez. Entonces, como en esta vista yo veo que aquí hay una restricción de apoyos hasta aquí, y luego hay otra restricción de apoyos hasta acá, y luego tengo otra restricción de apoyos acá, entonces yo aquí tengo 3 esbelteces, ¿verdad? En cada sección, o 3 longitudes efectivas. Pero cuando yo lo veo desde el otro ángulo, automáticamente K por L entre R sí es para los 32 pies. ¿Sí? O sea que ahí la esbeltez es mayor, pero cuando lo veo en este otro sentido. Si tenemos claro esto, podemos desarrollar todo el problema sin ningún inconveniente, entendiendo que cada tramo en esta vista se debe considerar y en el otro tramo se considera una sola pieza a la columna. ¿Sí? ¿Por qué les dibujo esto aquí? Porque va a ser muy importante dónde o en qué dirección de la viga H están colocados esos arriostres laterales. ¿Sí? Porque recuerden que la orientación del perfil, para el manual esto es X, para el manual esto es Y. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí yo esté arriostrando en el eje X a que yo tenga mi pieza y de repente la tenía colocada de esta forma, y los apoyos los laterales estaban así. Esto en ejes locales es IX, y esto en eje local es el de la pieza, es Y. ¿Por qué razón? Porque aquí, si yo lo tengo en este acomodo, yo tengo restringido, por decir algo, IX. Pero cuando lo veo en este otro sentido, aquí tengo restringido IY de la pieza. Y no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque cuando voy a calcular la esbeltez en cada uno de los sentidos, debo tener en cuenta qué radio de giro voy a utilizar. Si es el que está en X o es el que está en Y. Ya no voy a poder decir eso de que el radio mínimo. No, aquí no. Porque ya el radio está afectado de que en cada sentido hay longitudes distintas. Caso contrario a que esto no exista y tengo los 32 pies libres y en cualquiera de los dos sentidos, siempre el R mínimo es el que va a mandar. En este caso no. Porque puede ser que el R mínimo esté condicionado aquí en estos 10 pies y el R máximo esté en la de 32 pies. Y cuando yo hago mi relación de esbeltez para 32 pies con el R máximo, la esbeltez me dé mayor que con el R mínimo en el otro sentido, porque K por L es menor. ¿Sí? Allí ya no va a ser tan fácil decir que la capacidad siempre va a dar con el radio de giro mínimo, porque no sabemos en qué dirección está restringido, ¿sí?
Eso es la primera parte teórica para poder entender este problema. Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a borrar esto y vamos a ver qué nos está solicitando. Ok, dice, utilizando la tabla 350, esa es la de la sección 2, capítulo 3. No, aquí es tabla 350, no es capítulo. Tabla 350, esto es el capítulo 6. Y habla de la tabla 350 porque lo más seguro es que es a 0.50. Bueno, vamos a seguir leyendo. Determina la resistencia de diseño para esta columna de acero, exacto, de acero a 50, cargada axialmente, mostrada en la figura. El perfil es un W14 por 90. Debido a su gran altura, esta columna está soportada en dirección perpendicular a su eje débil Y. En los puntos indicados, se supone que estas conexiones permiten la rotación del miembro, pero ningún desplazamiento lateral en esos puntos. Ok, vamos a ver. Dice que nuestra sección W14 por 90, la dibujamos, está soportada en la dirección perpendicular a su eje débil. O sea, lo primero que vamos a hacer es colocar los ejes. ¿Ok? Esos son los ejes. Yo puedo llamar esto Y y puedo llamar esto X. Entonces dice que él está riostrado perpendicular a su eje débil. Yo les pregunto a ustedes, para una W14 por 90, ¿cuál será el eje débil? ¿O por qué llaman al eje débil el eje Y? Recuerden que en cualquier pieza vamos a tener un momento de inercia mayor y un momento de inercia menor. Entonces busquen en la W14 por 90 cuánto valen esos momentos de inercia, el de X y el de Y, para poder resolver esta parte. Saber cuál de los dos es el eje débil. Aquí ya automáticamente dicen que es el eje Y, pero vamos a ver por qué. Díctenme cuánto es el valor de esos momentos de inercia. En X, 999. Ok, en X, 999. Y en Y, 362. 362. O sea, la W14 por 90, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a dejarlo así en número. Ok. Dice que está arriostrado o soportado en la dirección perpendicular a su eje débil. Entonces quiere decir que de estos dos ejes, de estos dos momentos de inercia, el débil, ¿cuál sería? El Y, porque tiene un menor momento de inercia. Entonces, automáticamente aquí nos decían que el eje débil era el Y.
Entonces quiere decir que si está arrostrado perpendicularmente, pues esto es Y, y yo lo arrostro perpendicularmente a su eje más débil. Entendiendo que eso está de esa manera, ¿sí? Eje más débil, arrostramos perpendicularmente. Es lo que nos menciona el enunciado, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Lo primero que debemos calcular ahora es saber que para entrar a la parte del capítulo 6 necesitamos, como siempre, K por L entre R. Entonces, debemos encontrar cuánto vale K por L. Comenzamos. Va a haber una primera opción, ¿verdad? Que es cuando yo observo en este sentido, o sea, mirando desde X. Cuando yo miro desde X, yo voy a tener un KX LX. ¿Por qué? Estoy mirando desde X. Cuando yo miro desde X, ¿qué voy a ver? No voy a ver los ardiestres laterales. Por ende, la longitud total, ¿cuánto va a ser? Los 32 pies. Y arriba tengo articulación y abajo empotramiento. Analizando los 32 pies completos porque no hay, visto desde X, no hay restricción lateral. Entonces, ¿cuánto es el valor de K cuando nosotros tenemos articulación arriba y empotramiento abajo? Busquen en la tabla 5.1, creo que era, del libro. Ajá, 5.1, bro. O sea, la tabla 5.1 del libro, si mal no recuerdo. Del libro, no del manual. Si mal no recuerdo, la tabla 5.1 que hablaba sobre K. ¿Qué se necesita saber? Ok, ahí necesitamos saber cuánto vale K recomendado para cuando tenemos articulación en la parte superior y empotramiento en la parte inferior de la columna. $0.8. Correcto, 0.8. Esa es la K recomendada por el libro en la tabla 5.1. Profe, ¿y eso ¿Sí? qué dice valor K teórico? No, ahí habíamos dicho que el teórico no lo vamos a utilizar, vamos a usar el recomendado porque es el que se parece a las condiciones reales ya por laboratorio que se ha comprobado en campo, ¿no? Entonces vamos a utilizar siempre las recomendadas. Ok, listo, profe, gracias. Punto 8, ok, punto 8 sería K y la longitud, ¿cuál sería? Visto desde aquí, serían los 32 pies. Entonces yo coloco 32 pies. ¿Cuánto nos da esa longitud efectiva? 25.6. Okay, 25,6 pies. Ya tenemos desde esta vista una K. Siguiente condición. Ahora nos vamos a parar desde Y. Cuando yo me paro desde Y, yo ahora sí observo que en sus laterales tiene una restricción, que serían estas restricciones que vemos aquí. Y aquí hay algo muy interesante. Como yo lo que necesito es K por L, ¿verdad? Yo debo observar qué tipos de K por L tengo. Tengo una longitud de 10 pies y tengo longitudes
de 12 pies. Como yo lo que necesito es la mayor esbeltez posible, yo lo que calculo es, esta primera sería KY por una LY. Y voy a analizar caso por caso para que vean cuándo podemos obviar alguna, ¿sí? Ok. Este es el número 2. Esto lo voy a tomar como el número 2. Si yo analizo esto, solamente tomo este pedazo, que esto es una columna corta, porque está entre dos apoyos. Aquí K, ¿cuánto vale? Tienes articulación arriba, ¿y qué tendríamos abajo? Articulación también, porque aquí 1. dice, No, profe. exacto, sería 1, porque aquí dice, se supone que estas conexiones, o sea, las intermedias, permiten la rotación del miembro, o sea que tengo rotación y rotación. Entonces K vale 1. Y L vale el pie. O sea que aquí la longitud efectiva vale 10 pies. Vamos con el siguiente caso. El de abajo sería lo mismo, ¿no? Exactamente. Aquí para este caso, yo tengo articulación arriba y articulación abajo. Y tengo la misma longitud. Por tanto, se convierte en el mismo análisis que tengo arriba. Mismo tipo de conexión, misma longitud. Entonces yo este análisis lo voy a obviar. ¿Sí? Eso es lo que quería que viéramos, que este no lo vamos a analizar por esa razón. Entonces entramos directamente en el tercero, que sería KY igual KYLY, porque estoy mirándolo desde ese eje. KYLY y tengo articulación arriba, empotramiento abajo. Eso es K igual 0.8, igual que la de arriba. Y una longitud de 12. 12. Y eso es igual a 8.8 por 12, eso es 9.6. Ok, ahí tengo las tres condiciones que me pueden dar esbelteces distintas. ¿Sí? Profe, entonces no se toma igual como una articulación sola. Si, por ejemplo, ahí arriba tiene ese tipo de conexión, pero si en el de abajo, en el que acabamos de analizar, el penúltimo, Este de aquí. no, abajito, la conexión, la articulación esa que está ahí. Este de aquí. Ajá, ¿qué pasa si una es de un tipo y la otra es de otro tipo? ¿O siempre van a ser No igual? siempre van a ser igual porque el comportamiento en conjunto debe ser el mismo. O es rotación o es empotramiento. Ah, entonces No puede... si se analiza ese tramo, eso se toma como si fuera uno solo, Exactamente eso. para buscarla acá. Sí, para buscarla acá. Entonces ya tenemos los tres valores de K. Pero recuerden que a la tabla, para encontrar la capacidad, debemos entrar con K por L entre R. Así que ahora toca definir cada K por L entre R. Entonces, para este primero, voy a tomar 25.6 partido por el R. ¿Pero qué R voy a usar? Voy a utilizar el mismo R, el mismo radio de giro, del eje que estoy analizando. ¿Sí? Del eje que estoy analizando. Y aquí quiero estar claro. ¿Sí? Quiero luego errores. El eje que estoy analizando, o sea, aquí porque tengo que darle un nombre, o X o Y, pero es el eje que estoy analizando. Como el eje que estoy analizando
pasa en la figura del manual en el eje X, pasa en el eje X. Entonces yo tomo el radio de giro de X. ¿Sí? Está en la misma configuración. Claro eso, y guárdense eso. Entonces yo voy a buscar el radio de giro de la W14 por 90 en X para dividirlo aquí. ¿Cuánto es el radio de giro en X de una W14 por 90? 6.14. 6.14. ¿Cuánto me da esta relación? Ah, bueno, aquí falta multiplicar por 12, porque lo de arriba está en pie. $50.03. Ok, 50.03. Ese es el valor con el que debemos entrar en las tablas del capítulo 6. 50.03 y vamos a encontrar un phi CFCR. Ok, vamos con el siguiente. Dice que 10 por 12 para pasarlo a pulgada. Partido por el radio de giro. ¿Qué radio de giro es? Estamos en Y. Bueno, estamos viéndolo desde este eje que estamos llamando Y. Que en la posición en que está acomodado sería el radio de giro en Y. ¿Cuánto es el radio de giro en Y de una W14 por 90? 3.70. 3.70. ¿Cuánto da esta relación? $32.43. 32.4. Ok. Y por último, tenemos el tercer caso. Tenemos el tercer caso. Y el tercer caso dice que es 9.6 por 12 para pasar la pulgada. Partido por radio de giro. Es en esa misma dirección. O sea que vuelvo a repetir. 370. ¿Cuánto nos da esto? $31.14. Ok, 31.14. Ahora, por simple lógica, si yo quiero encontrar la capacidad máxima que puede tener la pieza en cualquiera de los dos sentidos, porque acuérdense que al final la pieza se va a deformar o va a fallar en el lado donde tenga mayor esbeltez, ¿sí? Si lo analizo teóricamente, esta columna, dependiendo de cómo la vea, tiene tres capacidades, ¿sí? Pero ella siempre va a fallar por donde esté más débil. Y donde esté más débil, de estas tres, ¿cuál es? Recuerden que esto es esbeltez. ¿En cuál de las tres fallaría? Primero, segundo, tercer caso. En el tercero. No. Recuerden que la teoría dice, a mayor esbeltez, recuerden la regla, recuerden el ejemplo de la regla. Entre la regla sea más larga, más esbeltez, la presión que yo tengo que hacer es menor para que se pandee. Entonces el primero. Es correcto, es el primero. Entonces, de esos tres, yo no necesito ir al capítulo 6, a la tabla 3.50, a interpolar estos tres valores, a ver cuál es
la capacidad de cada uno y después determinar la menor capacidad, ¿no? Automáticamente yo por teoría sé que la que tenga más esbeltez, con esa es que voy a entrar a interpolar porque me va a dar la menor capacidad. Entonces ahora interpola esto en la tabla 3.50 del capítulo 6 y me dicen cuánto es el esfuerzo crítico. Recuerden que tienen que entrar con 50.03, tengo que salir de aquí. ¿Cuánto nos daría aquí el esfuerzo crítico? Ok, como el valor es bastante pequeño, es 0.03, aproxímenlo para que no tengan que estar interpolando tanto. ¿Cuánto es con 50? El valor de la tabla. Para un KL entre R de 50, ¿cuánto da el phi CFCR? De 50. Uh-huh. 35.40. 35.40, ok. Entonces quiere decir que esto es 35.40 y solamente faltaría multiplicarlo por el área gruesa para encontrar PU. Entonces, PU va a ser igual a 35.40 por el área gruesa de la sección W14 por 90. ¿Cuánto es esa área? El área Profe, de ese es de la tabla 3.5. 3.50. 3.50, ajá. Entonces sí, sí son 35.40. Ok. ¿Y el área gruesa cuánto es de la W14 por 90?
26.5. Ok. Entonces multiplicamos por 26.5, que es el área. Y eso nos debe dar una PU 938.1. Ok, vamos a dejarlo en 938. De verdad que este programa es una tontería. Vale, déjame cerrar aquí. Igual vamos a tener que borrar aquí y ya después cualquier consulta lo verifican en el video para poder hacer la siguiente parte. Denme un minuto que se tildeó. Ok, entonces sería 938 la respuesta. Ahora, como vimos, teníamos esbelteces distintas en ambas direcciones y hasta que no calculamos, según las condiciones de restricción, cuál era el que nos daba la esbeltez menor, ¿verdad? No pudimos calcular cuánto era la capacidad última. Del desarrollo del libro, vamos a ver que la respuesta era 937.8, a nosotros nos dio 938. Pero, ¿cómo poder hacer si quisiéramos utilizar? Porque aquí, a diferencia del ejemplo anterior, que era una figura compuesta, aquí sí es una figura conocida, que es una W14/90, está en el manual y está en el capítulo 2. O sea que pudiéramos pensar que teniendo el radio de giro mínimo y la esbeltez, yo pudiera entrar en el segundo capítulo, la segunda sección, capítulo 3, buscar la W14/90 con un K por L y de allí encontrar la capacidad. Eso es lo que pudiéramos pensar. Pero ¿qué sucede? Para entrar a esas tablas, siempre debemos entrar con el radio de giro mínimo, con la esbeltez asociada al radio de giro mínimo. Entonces aquí sabemos que el radio de giro mínimo, que estaba en el eje Y, ¿verdad?, no, o sea, mantiene restricciones de apoyos intermedios. Al mantener restricciones de apoyo intermedia, no podemos tomar un valor de esbeltez que se asemeje
a las dos direcciones. Entonces, para ello hay un enfoque alternativo, que es el que vamos a observar ahora, de cómo se pudo haber resuelto el mismo problema, pero utilizando otro enfoque, ¿sí? El enfoque se basa en tomar las dos variaciones críticas que tenemos en ambas direcciones, que para nuestro caso ya habíamos calculado, ¿sí? Y teníamos que las variaciones eran 25.6, 10 pies y 9.6 pies. Eran las longitudes efectivas críticas. Si nos vamos más allá, esto era en X y esto era en Y. Entonces quiere decir que en X la más crítica era 25.6 y en Y la más crítica era la de 10 pies. Entonces yo tomo las dos más críticas, X 25.6 y Y 10. ¿Qué hago ahora? Con esas dos direcciones, en X y Y, 25.6 y 10 pies, vamos a hacer como si fuese un... lo pudiéramos ver como un promedio, ¿sí? Esto que vamos a buscar sería como una esbeltez promedio de ambas direcciones. Pero ¿cómo se calcula? Se calcularía de esta forma. La KYLY de control, para usarse en las tablas, es igual a una relación, es igual a 10 pies. Esta va a ser la de control, es la máxima, que es la de 10 pies. Entonces la relación va a ser igual a KXLX entre RX por RY. Entonces pudiéramos pensar, ¿por qué se hace la relación de esta forma? Bueno, aquí lo que simplemente se ha hecho es decir en esta relación que KY, LY KYLY es ARY como KX LX es ARX. Esto es para buscar una proporción entre ambas direcciones, ¿sí? Es una sola pieza, pero como yo no tengo la esbeltez real, una esbeltez que sea promedio entre ambas direcciones, yo voy a hacer esta relación. Entonces, ¿qué digo en la relación? Yo paso, voy a poner en verde para no tener que borrar. Esto lo paso dividiendo. Bueno, pero a ver. Bueno, en realidad pasaría multiplicando aquí. Estaría multiplicando, ¿sí? Pero es lo mismo que decir que estuviera dividiendo aquí abajo. Es lo mismo, ¿sí? O sea, yo decir que está dividiendo al dividendo es lo mismo que tenerlo arriba. Es la misma relación. Y despejo esto que está aquí. Entonces, aquí, si yo encuentro este valor, yo tengo cuánto es la proporción de KYLY, y aquí estoy dentro de la longitud efectiva del radio mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo asemejo esto? Esa sería la gran pregunta. ¿Cómo asemejo esos dos valores? Nosotros, voy a tener que salir de aquí, en el manual, en el capítulo 2, bueno, sección 2, capítulo 3. ¿Ok?
aquí dentro de estas columnas, que es el capítulo 3, recordarán que habíamos dicho que para poder encontrar la capacidad directamente aquí, ¿verdad? Sin tener que estar buscando la interpolación del capítulo 6, yo lo que necesito es conocer la sección y conocer, aquí dice claramente, longitud efectiva KL en pies con respecto al radio de giro RY. O sea, es la longitud efectiva en el eje Y. Para yo poder encontrar este valor, como yo lo que tengo es un promedio, lo que mencioné allá, entonces yo necesito hacer la conversión. Entonces, justo aquí, en estas páginas de columna, hay un factor importante, voy a darle zoom, y dentro de las propiedades geométricas que están en la parte inferior de cada una de estas hojas del capítulo 3, vamos a observar el área, ¿verdad? El IX, el IY, pero hay un valor importante que se llama la proporción de radios de giro. ¿Ven? Aquí dice RX entre RY y cada perfil tiene un valor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a usar para hacer ese tipo de conversiones. Pero, obviamente, con el perfil que estamos buscando. En nuestro caso es una W14 por 90. Entonces, buscamos una W14 por 90. Aquí está W14 por 90. Y vemos que esa sección, cuando hay que hacerle conversiones, ¿verdad? Porque tenga distintas vértices en ambos sentidos, la relación de radios de giros para una W14 por 90, según el manual, RX entre RY dice que es 166 para W14 por 90, indistintamente si es 36 o 50 en FY. Sí, dice que es 166 esa relación. ¿Estamos claros de dónde salió? 166 RX RY, capítulo 3, para una W14 por 90. Entonces ahora nos vamos a la explicación. Ese 166 es lo que nosotros vamos a reemplazar en este arreglo matemático que acabamos de hacer. Si ven, en esta igualdad que yo tenía, yo pasé el RY dividiendo al RX para que esto se me convierta, ¿verdad?, en una relación. Y yo puedo decir ahora que esta relación que está aquí abajo vale para esa 166. ¿Sí? Y arriba es el valor de KXLX que yo conozco, que es 25.6. Entonces, cuando yo divido 25.6 entre 1.6, que es lo que tengo aquí, me da 15.42, que si ven no se parece en nada a los 10 pies que formaban la otra relación. Entonces ya aquí yo estoy haciendo como una proporción o una igualdad entre ambas direcciones basados en la conversión de radios de giro, ¿verdad?, que me denota esa sección. Al hacerlo de esta forma, ahora sí yo tengo un KYLY para entrar en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2, que acabamos de ver hace un momento en el manual, yo debo entrar con KL asociado al eje mínimo. Pero no puedo entrar con esta de 10 pies porque esta está asociada a 3 tipos de esbeltez en ese sentido. Entonces yo debo encontrar una proporción con la de X. Y cuando hago esta proporción, me sale que en la realidad KY debe valer 15.42. Entonces, ahora sí, con este valor de KY, comparándolo con la proporción de X, que pasa a ser 15.42, yo ahora sí voy a mi tabla del capítulo 2, manual,
¿ok? Y puedo observar que la W14 por 90, W14 por 90, en el eje Y, con un KL de 15.42, aquí tengo que interpolar, ¿sí? W14 por 90, el FY era de 50, entonces yo tomo, interpolo, 15 es 947, 16 es 925, y yo necesito 1542. Entonces, alguien que haga esa interpolación, 15 es a 947 y 16 es a 925, y busco el valor de 1542, a ver cuánto me da esa capacidad. ¿Qué valores se está interpolando, profe, entre 15 y 16? 15.42, que fue la longitud que nos dio al hacer la conversión. Ajá, 15.42. Bueno, eso da 937.76. Ok, y si ven, utilizando la tabla del capítulo 6, nos dio 938. O sea que es exactamente el mismo valor. Solo que ahora, para poder usar esta tabla, tuvimos que entrar con una distancia de una longitud efectiva de 1542 que generamos utilizando esta relación de radios de giros cuando en ambas direcciones no tenemos las mismas condiciones de apoyo, ¿sí? Y la respuesta va a ser la misma si lo hacemos utilizando la conversión esta o si utilizamos directamente el capítulo 6 buscando cuál es la esbeltez mayor que nos proporcione la capacidad mínima, ¿sí? Este ejemplo lo pueden revisar porque normalmente en campo esto es lo que va a pasar, que vamos a tener una columna arriostrada en un sentido, pero no en el otro sentido. Esto es lo que normalmente pasa. Ese caso hipotético de que en las dos direcciones no esté arriostrado, muy poco pasa. ¿Sí? Eso pasa muy poco. Entonces ya con esto vemos la teoría, ¿sí? Ya hemos visto tres ejemplos bastante distintos de qué condiciones se pueden dar para el cálculo de capacidad de una columna, ¿sí? Entonces, con esto vamos a quedar con el tema de columnas y la semana siguiente hacemos una pausa porque obviamente ya nos tocan las charlas la próxima semana. Y la siguiente semana, entonces retomamos con la práctica de columnas, ¿sí? Entonces vamos a quedar hoy hasta aquí y nos vamos a organizar para las charlas el próximo martes y miércoles. Vamos a quedar entonces hasta hoy, muchachos. Pasen buenas noches. Igualmente, profe. Igual, cuídense. Hasta luego, profe. H, profe.